En las bases imponibles negativas o en las deducciones para determinadas actividades, que no la deducción por la imposición, es un self-service, podéis hacer lo que queráis. Por lo tanto, sois muy libres de o bien agotar toda la base imponible previa con base imponible negativa o dejar una parte de la base imponible que no se compensa. La razón puede estar en que tenéis retenciones o pagos fraccionados y queréis que os dé cero, ¿no? Esto no es problemático. El tipo de gravamen veremos que hoy tenemos 4 tipos, el 30, el 25-20, el 20 y el 15, ¿no? Para las nuevas sociedades de creación, con motivo de la ley de emprendedores, la versión de julio. Para los primeros 300.000 se puede llegar a tributar hasta el 15%, pero solamente para sociedades de nueva creación, que no se vienen ejercitando a través de otro tipo de sociedades o a título particular. Hay una serie de cautelas. ¿Dónde acabará el tipo impositivo en la reforma? Están hablando de reducir el tipo y de bajarlo del 30 al 25, ¿no? Es un poco el tipo en algunos países de nuestro entorno, especialmente en la Europa de los 27. Si bajan los tipos nominales del 30 al 25, claro, lo tendrán que hacer con cargo A. Puede ser con cargo A menos deducciones o más limitaciones en la deducibilidad de los gastos, ya veremos. Pero si bajan los tipos, claro, pretenden no mermar la recaudación, porque uno de los, por así decirlo, principios de esta reforma es reformar, pero tenéis que mantener la recaudación del 2011. Es decir, ellos pueden reformar, pero no pueden bajar la recaudación del 2011, y esto viene impuesto por la Unión Europea. La Unión Europea no les va a aceptar una reforma tributaria que implique bajar los impuestos y que tenga un impacto en recaudación que deje los ingresos tributarios por debajo del umbral del 2011. Hacer lo que queráis. De hecho, la recomendación les están diciendo trasladar tributación directa hacia indirecta, bajar renta, bajar sociedades y aumentar la tributación indirecta, o sea, IVA, ¿no? Y se lo han vuelto a insistir hace poco, y les han dicho que ellos tienen un reglamento que ellos han de cumplir y que esto no es una mera recomendación. O sea, la reforma ya veremos por dónde va. Es posible que haya un traslado de tipos del 10 al 21 y el final del 10 quede restringido solo a vivienda, hostelería y había otra cosa. Vivienda, hostelería y no sé qué más. Vale, esas son las recomendaciones, ya veremos si lo cumplen. Claro, la idea sería bajar sociedades y bajar renta.